actitud mental correcta. Quiere decir que hay una actitud mental que puede estar incorrecta, puede ser perjudicial, a como hay una actitud que puede ser de bendición, de beneficio para nosotros mismos. De actitud se habla tanto en el mundo, los líderes, los jefes, los empresarios, porque la actitud realmente es determinante en cualquier quehacer que tengamos. Pero nosotros vamos a canalizarlo claramente a una actitud hacia la palabra. Es decir, ese va a ser con lo que vamos a conectar nuestra actitud. Vamos a tener una actitud mental correcta, ¿con qué? Hacia la palabra, hacia las promesas del Señor. Porque de ello dependerá que las promesas del Señor en nosotros sean sí y sean amén. De ello dependerá que las promesas del Señor en nosotros sean, al que cree, todo le es posible. Porque la palabra no puede fallar, nosotros sí somos falibles. Pero entonces, si ajustamos nuestra actitud mental, esas promesas y todas las demás que existen se pueden vivificar en nosotros. Una definición de actitud que me encontré, que me pareció muy atinada, es la de un psicólogo llamado Gordon Allport, ya fallecido, norteamericano, que decía que la actitud es un estado de disposición. La actitud la definía como un estado de disposición mental. Un estado de disposición mental, es decir, disponemos nuestra mente a algo organizado que ejerce una influencia directa en el comportamiento de una persona en su día a día. Ese estado, esa disposición mental que nosotros tengamos hacia las cosas, hacia la palabra, va a ejercer una influencia directa en el comportamiento de una persona. ¿Sabían ustedes que todo en nosotros comunica algo? No solamente cuando hablamos. Si vemos a una persona de pronto meditativa, viendo hacia abajo, eso comunica algo. Si vemos su mirada, puede comunicar algo. La vestimenta de una persona comunica. Digo esto porque ¿qué estamos comunicando nosotros? ¿Qué estamos diciendo? Con la actitud que estamos teniendo, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Sabían ustedes que la actitud es contagiosa? Si usted está con alguien que de pronto, pues todo es negativo, todo es pesimismo, usted va a salir también viendo el punto negativo a todas las cosas. Pero, y eso es lo que nosotros debiéramos ser, personas que mantenemos un enfoque, una confesión, una actitud distinta, de manera que más bien las personas quieran estar cerca de nosotros, porque cuando están con nosotros salen llenos, bendecidos, motivados, con una visión distinta a lo que podían traer. Esa disposición mental, que dicho sea de paso, la podemos decidir, se puede decidir, la actitud es una decisión puesta, porque en medio de las circunstancias adversas no es sencillo o combatir las emociones tan naturales en los seres humanos no es sencillo, pero podemos decidir, podemos ser intencionales en qué actitud queremos tener. Y eso tiene que ver mucho con lo que queremos ser. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué tipo de persona queremos ser? Lo que usted quiere llegar a ser no va a ser de la noche a la mañana. Hay que trabajar en eso día tras día. Decisión tras decisión, acción tras acción. Y hay actitudes que lo pueden llevar a usted a alcanzar esa meta. Y que nuestra meta es ser más como el Señor. Y hay actitudes que nos pueden
alejar de esa meta. Pero quiero que sepa que está en sus manos. Tenemos el poder de decidir qué actitud queremos tener ante nuestro día a día. Hay cosas que tenemos que hacer, trabajar. Hay jefes a los que tenemos que soportar. No lo tome personal, hermano Manfred. Creo que el hermano Manfred es un buen jefe, ya me lo han dicho. Hay personas con las que tenemos que lidiar y no nos lo podemos, no lo podemos evitar. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lidiar con esas personas? ¿Cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Tenemos la opción de escoger cómo, que está relacionado con nuestra actitud. Hay un pensamiento que me llama mucho la atención y es el siguiente, quiero que lo consideren. No vemos las cosas como son, sino como somos. No vemos las cosas como son, sino como somos. Quiere decir que interpretamos las cosas. Un mismo hecho puede ser interpretado distinto por el hermano Orlando que por mí. Un mismo hecho. La interpretación como tal, el lente, el filtro con el que vemos la situación es distinta, es distinto. Y tiene que ver mucho con quiénes somos. Si somos una persona que estamos acostumbrados a ver el punto negro en la pizarra blanca, ese mismo hecho, o vamos a enfocarnos en la cosa negativa de un mismo hecho. O al contrario, si somos personas acostumbrados a buscarle el lado amable, lo positivo, lo edificante a las cosas, vamos a interpretar esa misma cosa de esa manera. Las cosas no son como son, sino como somos. Vean la importancia de trabajar en quiénes somos, en cómo somos, porque en buena medida, así es como interpretamos las cosas, nuestro exterior. Podríamos interpretar de pronto una mirada, un gesto, una acción como algo insultivo, un insulto, como tomarlo personal, si estamos acostumbrados a eso. Mientras que para otra persona podría ser algo diferente, porque la persona no le toma importancia. Las cosas las interpretamos mucho como somos. ¿Con qué filtro vemos la vida? Es una pregunta que es válida acá. ¿Con qué filtro vemos la vida? La actitud también puede dar una perspectiva poco común de la vida. Es necesario, es importante realizar ajustes en nuestra actitud, nuestra forma de pensar, en nuestra forma de pensar, porque eso nos permitiría ver cosas que otros no, encontrar oportunidades donde otros no, por ejemplo. Y un pensamiento más, ustedes van a decir, pero ¿y la palabra? Estoy creando como un contexto, como un contexto exactamente, para hablar de algunas citas del mensaje, algunas citas bíblicas, pero quiero ser enfático en la importancia de la actitud, que determina mucho quiénes somos, y lo que somos determina mucho lo que hacemos. La actitud, ustedes saben, transforma los problemas en oportunidades de mejora, decía el pastor. Él contaba esa historia de que tenía un amigo, un conocido, que le decía, ay, Eric, qué problema, vieras qué tal, y siempre llegaba quejándose. No sé si es anécdota, o sea, si es real o es una de estas historias que él usa para traer alguna enseñanza. En realidad ya ni la recuerdo.
¿Y qué le decía? No son problemas, véanlo como oportunidades de mejora. Y que este sujeto al tiempo le decía, ay, Eric, vieras qué oportunidades de mejora. Tremendo. No cambió la actitud, cambió el concepto, nada más. Pero realmente la actitud puede transformar los problemas en oportunidades de mejora. No crecemos en zona de confort, nos decía nuestro hermano Orlando el domingo, por ejemplo. Hay que salir de la zona de confort, pasar a esa zona de aprendizaje, de incomodidad, de estrechez, de incertidumbre incluso. Lo nuevo. Si nos sometemos ahí con una buena actitud, creyendo que lo lograremos, porque eso es muy importante, lo que creemos. Y podríamos decir, sí, creérsela, pero eso suena como que creérnosla en nosotros mismos, pero nosotros creemos que podemos porque la palabra dice que somos más que capaces, más que vencedores, que todo es posible. Ahí es donde creemos que, aunque sea algo nuevo, y si el Señor nos permite experimentarlo, es porque podemos. Recuerdo haber conversado con alguien que en algún momento, que si el Señor le estaba dando ese trabajo, aunque uno a veces sienta que no va a poder, qué nervios, demasiada la presión, porque adaptarse es difícil. Pero si el Señor le permitió ese trabajo, es porque usted puede salir con ese trabajo. Si no, el Señor no lo hubiera puesto, de no ser que uno sea un testarudo y haya metido cabeza y aún así lo haya hecho y el Señor le da una lección. Pero si las cosas, usted se las pide al Señor y el Señor le abre esa puerta, es porque usted puede, aunque usted sienta que no. Y así en cualquier situación. Esto de que la actitud transforma los problemas en oportunidades me hace recordar la historia de aquel agente de ventas, vendedor de zapatos o de tenis, Nike, que fue no sé a qué país, a la India, gracias, a, a ver qué tal, si pegaría el negocio de la venta de los zapatos. Se fue, se encontró con que nadie utilizaba zapatos. Se puso en contacto con el jefe y le dijo, ni lo sigamos intentando, fracaso total, aquí la gente no usa zapatos. Entonces el jefe un poco escéptico, incrédulo, envía a otro asesor, a otro agente de ventas a que sondee el terreno y este va, observa y emocionadísimo con otra actitud le dice al jefe, éxito rotundo, total, aquí nadie tiene zapatos. Lo ve de forma distinta. Todo depende de cómo miremos las cosas. Si nos victimizamos ante ello o si lo usamos como una palanca para crecer. ¿Qué hago con lo que me pasa? ¿Me destruye o me transforma? Siempre recuerdo esa enseñanza, no recuerdo el nombre del hermano, creo que era de Carl Mills. Así digo Karl Marx. Karl Marx no nos ha predicado, ¿verdad? Un hermano, un maestro, que hablaba de la zanahoria, el huevo y el café en la adversidad. En agua caliente, la zanahoria se ablanda. En agua caliente, el huevo se endurece. En agua caliente, el café se mezcla con el agua. ¿Qué nos hace la prueba? Nos destruye, nos endurece, nos quiebra, porque si somos estrechos de corazón e inflexibles, nos quiebra o nos transforma, nos
nos pone a prueba si somos resilientes, somos capaces de soportarlo y salir más fortalecidos, más sabios. Es una pregunta válida, porque las pruebas no las podemos evitar, van a estar. Las adversidades van a estar. De cualquier tipo, de distinto tipo, de acuerdo con lo que el Señor sabe que necesitamos. Pero definitivamente la prueba viene para darnos lo que necesitamos. La prueba viene para bendecirnos. No nos gusta. Quisiéramos obtener lo que necesitamos sin necesidad de prueba, pero es que así no funciona. ¿Verdad? Y todo eso, para responder esas preguntas, ¿qué hago con lo que me pasa? ¿Me destruyo? ¿Me transformo? Es cuestión de actitud. ¿Qué decide usted que pase en usted con lo que le pasa? ¿Qué quiero yo cómo quiero que repercuta en mí esto que estoy viviendo? ¿Para endurecerme o para transformarme? El Señor no nos da nada. El Señor nos manda a ser esforzados y valientes. El Señor no nos ve como sus pobrecitos, sino que sabe de lo que somos capaces y por eso nos prueba con lo que nos prueba. No somos sus pobrecitos. Somos sus soldados. Somos muchas cosas para Él, pero en términos de pruebas, de la batalla, somos sus soldados. Somos sus mejores guerreros. Hay una frase que mamá ha dicho mucho, que seguramente han escuchado, que Dios da sus peores batallas a sus más grandes guerreros. Bueno, si de pronto usted mira que otros la tienen más fácil, posiblemente es porque el Señor necesita o usted es un mejor guerrero del Señor y por eso le da eso tan difícil que le ha tocado. Pero sepa que lo que usted vive es lo que necesita vivir. La familia en la que usted está, esa es la familia que usted necesita estar. De pronto, si usted estuviera en otra familia, no sería quien es, no sería lo que es. Yo, hablando la otra vez con los jóvenes, le decía eso. Hablábamos y obviamente hay un ideal o hay algo que uno quisiera, por ejemplo, que toda la familia estuviera en la iglesia siguiendo al Señor. Pero yo me pregunto, poniéndome como ejemplo, aunque hay más personas en el mismo caso, yo no sé qué sería de mí de pronto si mi papá y mi mamá fueran quienes estuvieran acá al pie del cañón. No sé si yo sería un debilucho. A lo que hoy es que nos toca florecer, como dice la frase, donde estemos. ¿Con qué actitud estamos afrontando nuestro día? ¿Con pesimismo? ¿Con entusiasmo? ¿Estamos reactivos, que no se nos puede decir nada porque de una vez estamos a la defensiva? ¿Estamos comprometidos, determinados? ¿Somos manipuladores? ¿Estamos pasivos? ¿Nos hacen para allá y para acá? ¿Somos intencionales con lo que queremos? El mensajero, en el mensaje, el Dios que no cambia, obrando de una manera inesperada, dice lo siguiente. Y ahora, la palabra de Dios escrita en la Biblia es su palabra para nosotros. Y cada promesa tiene el mismo poder creativo respaldándolo. Entendemos que la palabra que está acá es la palabra que Dios usó para crear los cielos y la tierra. Tiene el mismo poder creativo esta palabra. Y cada promesa tiene el mismo poder creativo respaldándolo. Es decir, creativo, se crea, se puede crear.
se puede volver realidad. Tal como la palabra de Dios en el principio, si creemos que ella es la palabra de Dios, depende de dónde caiga la semilla. Si ella cae en un terreno que pueda crear una humedad o un nutriente alrededor de la promesa de Dios, producirá cada promesa dada por la Biblia. Es igual a, pues, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá a cumplimiento. Repito esta parte, la actitud mental correcta a cualquier promesa divina de Dios la traerá a cumplimiento. Y quien no cree, quien no quiere que las promesas de Dios se vuelvan realidad en la vida. Lo necesitamos. Y de pronto, bueno, para no adelantarme, ya hago un comentario al respecto. Porque nosotros creemos que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y ya vamos a hablar de eso. Si uno solo la mira y se encarga de emplear la palabra correctamente, emplearla correctamente, pues el Dios infinito lo habló, la palabra de Dios. ¿Qué implica una actitud mental correcta, hermano? Ya hemos hablado varios aspectos. Una decisión, un filtro de cómo miramos las cosas, cómo lo interpretamos, todo eso. Pero ¿qué dice la palabra? Filipenses 4, 8, 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Actitud mental correcta, bueno, amable, justo, verdadero, honesto, digno de alabanza. Eso es una actitud mental correcta. ¿Ante qué? Ante todo. Por lo demás, hermanos, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, 8 al 9. Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al sumo sacerdote, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En resumen, la pregunta, ¿qué implica una actitud mental correcta? Filipenses 4:8, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, digno de alabanza, y una correcta profesión. Pensar, sentir y hacer la cosa correcta en todo. Mantener una correcta confesión con nuestros labios es incluso una actitud mental correcta. Recuerden aquel hermano ciego por el que el profeta había orado. Váyase creyendo, usted ha sido sano. Y él no fue sano inmediatamente. Y él volvió a que oraran por él. No, ya lloré por usted. Usted manténgase creyendo. Usted ha sido sano y confiéselo. Y él lo decía. Y ya podrán imaginar lo que la gente del mundo cómo podía verlo, cómo podían tratarlo. Pero el Señor respaldó esa confesión, esa fe. Y hermanos, eso no tiene explicación para nosotros, pero a nosotros nos toca entenderlo. Yo nunca he entendido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo no lo entiendo, pero yo lo creo. Entiendo que la salvación es individual. Entiendo que la fe de uno puede como influenciar, pero entiendo también que Dios es un caballero y respeta el libre albedrío de todos. Así que me hago un conflicto si lo trato de razonar, pero no me toca entenderlo. Pero la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y si usted se mantiene creyéndolo y confesándolo, entre paréntesis, no insistiendo, no, vamos a la iglesia, no aquí, no allá, porque eso no funciona. Más bien los aleja, se enojan con uno, ya me va a sermonear. Y no creyendo eso. Henry Ford decía, si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón.
depende de lo que creamos. Ahora, en obras es la fe expresada, el mensajero dice, él estaba expresando a esos filisteos, está hablando de Sansón, lo que le había sido revelado a él por Dios. Él agarró esa quijada y salió corriendo, porque eso fue lo que él puso en sus manos. Él puso eso en sus manos. Y eso es lo que él creyó, que él podía hacerlo. Sansón creyó que podía hacerlo. ¿Habrá esa quijada ¿de qué era? De mula, o de burro, o de asno, su familia. ¿Habrá podido esa quijada de asno romper yelmos, romper corazas? Si Sansón no lo creía, no. La unción del Señor en ese hueso estaba conectada con la unción en Sansón. No podía, no hubiera funcionado. No hubiera funcionado. El Señor pone una parte y uno pone otra parte, la fe. Ahora, esto nuevamente, no es por nuestras propias capacidades ni por nuestras propias fuerzas, es por el Señor Jesucristo. Usted sabe que el hombre confía en sus propias facultades, capacidades, conocimientos. Pero para traer un balance, San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que si podemos hacer algo, ciertamente tenemos que creérnosla para ayudarnos en nuestra baja autoestima, en nuestra poca confianza y seguridad en nosotros mismos. Pero al final de cuentas, es que creemos que el Señor nos da la victoria, el Señor nos permite lograrlo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Somos capaces de lograr algo solo gracias al Señor, sin Él nada. Ahora bien, con el Señor no solo podemos lograr algo, sino que podemos lograrlo todo. Y eso es lo que debemos creer, que somos más que capaces, más que vencedores por Él. Quisiera compartirles una pequeña analogía que usa un profesor de física llamado Asdrúbal, tratando de explicar el tema de la cuarta dimensión. Esto para explicar o para hablar de que nosotros no tenemos que entender y no lo vamos a entender el obrar del Señor, porque el Señor está a otro nivel. El Señor se mueve bajo otras leyes, no bajo las leyes de la tercera dimensión. Él no tiene límites. ¿Qué lo puede detener al Señor para su obrar? Este profesor cuenta de una hormiguita que vivía en la segunda dimensión, en donde no había altura ni profundidad. Solamente era un plano, como un plano de casa, era un plano, en donde las puertas se dibujan con una rayita y con una rayita hacia dónde se abre, hacia dónde se cierra. Era un plano. Ahí vivía esa hormiguita, en un plano. Y él explica que si un ser como nosotros de la tercera dimensión, él explica, imaginémonos que ella está encerrada en una habitación y quiere pasarse a la cocina. Ella necesita desplazarse en su planitud de esa habitación a la otra habitación. Abre puerta, cierra puerta y puede trasladarse. Pero ¿qué si estas habitaciones están cerradas? ¿Cómo podría ella
pasarse de habitación. No hay forma. Ella no puede atravesar paredes. Ella no puede aparecer en el otro lugar. Ella tiene que desplazarse. Pero que si un sujeto, como nosotros, de tercera dimensión, la toma, la levanta y la pasa a la otra habitación que necesita, sería posible. Pero ella nunca entendería qué pasó. Y no es que, explica él, no es que ella haya visto desde otra perspectiva, desde la perspectiva de altura, su mundo. No, ella simplemente no puede entenderlo. Su mente está condicionada a la segunda dimensión. Apareció, simplemente apareció en otro lugar, sin darse cuenta. Estoy aquí, no sé cómo. Eso nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando para nosotros hay limitantes, pero el Señor el Señor no tiene que respetar esas limitantes humanas de nosotros. El Señor puede actuar bajo otros términos, bajo algo que no podemos comprender. Entonces, no tenemos que comprenderlo, pero el Señor puede hacerlo. El Señor puede hacerlo. Aquello que es imposible para nosotros, no lo es para el Señor. Ahora, llevo 33 minutos, trataré de terminar los 40. Quisiera, a modo de entre paréntesis, porque me parece que es importante en la actitud, pero traerlo con algún balance. Y es algo que conecta mucho conmigo, con mi forma de interpretar las cosas, de verlo, pero que quiero traer el balance en la palabra. Es una diferencia entre ser osado significa ser intrépido, ser atrevido, ser resuelto, y ser imprudente. Pareciera que son contrarios. Una persona osada, papá. Una persona imprudente, también, papá. Pero hay una diferencia. Y para darle una perspectiva a la osadía, en Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que ser osado, hay que atreverse, hay que dar ese paso. Ahora, una cita, digamos, que nos muestra una actitud, estamos hablando de actitud imprudente. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Eso es imprudencia. El insensato se muestra insolente y confiado en su obrar, en su actuar. 1 Corintios 9:24, con respecto a la osadía. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Osadamente. Correr la carrera osadamente. ¿Qué sería imprudente? Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Hay un balance. La osadía implica que usted da pasos de fe confiando en el Señor. Usted no es osado al aire. Usted es osado en la palabra. Y el Señor lo respalda en la palabra. No significa no tener miedo. Humanamente vamos a preocuparnos, vamos a sentir incertidumbre. Pero nos sobreponemos a ese miedo por la confianza
en la palabra. En cambio, la negligencia implica actuar sin pensar, es actuar sin depositar la confianza en el Señor. Se deposita la confianza no en la roca, sino en arena movediza, en sí mismo, en el dinero, en contactos, en capacidades propias, en justicias propias y muchas otras. Osadía e imprudencia podrían confundirse, pero hay una diferencia. Hay que ser osados en la palabra y no osados en la nada, porque eso sí sería imprudente y negligente. Así que, una invitación, hermanos, es gratis, ser osados, pero sobre la palabra. Y por último, hermanos, les decía que el título del consejo en esta noche, que espero que estén comprendiendo y me disculpen si algo no ha sido dicho o si algo ha estado raro, cómanse la pulpa, las semillas las botan. El mensaje debió haberse llamado actitud mental correcta, pulsación de fe y fe inconsciente. Porque, hermanos, cuando tenemos esa actitud mental correcta, en cualquier momento, el Señor puede tener una conexión con nosotros, un contacto con nosotros, ese momento repentino, esa pulsación de fe, podríamos tener ese sentir. Y ahí, con actitud mental correcta, ese momento repentino, esa pulsación de fe, más una fe inconsciente de, ok, eso puede hacerse, lo creo, lo digo, así es, puede causar grandes resultados en nosotros. Una fe inconsciente, como la entiendo, es tan simple como esto. Yo digo, voy a desplazarme, me desplazo. Voy a meterme las manos en la bolsa y lo hago. No hay nada de extraño o imposible en eso. Simplemente lo hago. La fe inconsciente es simplemente creer algo y creer que es posible. Porque para el Señor no hay nada imposible. Entonces, quisiera, aunque hablé más de la actitud, quisiera que tengan presente eso. Tenemos una actitud mental correcta, nos mantenemos en el espíritu, ese momento repentino llega, esa pulsación de fe. En ese momento es donde debe haber una fe inconsciente para que nuestro imposible sea posible. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes, hermanos. Que el Señor los bendiga.